¿Qué tal, compañeros? Buenas noches. ¿Me podrían confirmar si ahí se ve bien la pantalla y se escucha? Por favor. Ahí estamos. Bueno, entonces sean bienvenidos al laboratorio del día de hoy, martes 14, ¿verdad? Hoy tenemos la conferencia del curso, entonces por si tienen compañeros ahí que aún no se han conectado, ahí les avisan, ¿verdad? Porque sí es importante que estén, ¿sí? Vamos a ver qué otros avisos tenemos para hoy. Sí, hoy, si no estoy mal, también hoy tienen que entregar su tarea, ¿verdad? Entonces recuérdense que se cierra a las 23:59. Ahorita estoy revisando. Ya tengo 4 entregas. Creo que me faltan 4, ¿verdad? Entonces, para que lo tengan en cuenta y no se les vaya a olvidar, ¿sí? Entonces, instrucciones para la conferencia del día de hoy. Eh, en algún momento de la conferencia voy a estar pidiendo la asistencia, ¿verdad? Entonces ustedes tienen que estar atentos porque solo en ese momento se va a aprobar su asistencia, ¿verdad? Si lo envían después o antes, no va a valer, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo vamos a manejar? Va a ser en el chat, ustedes van a poner ahí su, van a poner su nombre, su carnet y el nombre de la conferencia, así con guiones, ¿verdad? Nombre, guión, carnet, guión, nombre de la conferencia, para que sea tomada como válida su asistencia, ¿sí? También, cuando vayamos finalizando, les voy a compartir un link y un formulario que voy a necesitar que llenen, ¿verdad? También esa forma parte de su asistencia, entonces tienen que llenarlo, por favor. ¿Sí? Entonces, son esas dos cosas para que lo tomen en cuenta. Cuando les avise de la asistencia, lo colocan en el chat y cuando les envíe el formulario, pues lo llenan, ¿sí? Bueno, entonces sería eso y la tarea, ¿verdad? Recordarles que hoy se vence su entrega, ¿sí? Entonces, dicho eso, vamos a pasar a la parte de la conferencia. Voy a poner aquí la publicación de Facebook, ¿sí? Bueno, entonces la conferencia se llama Detrás de la IA, gestión de proyectos, testing y toma de decisiones. Y esta va a ser impartida por Stephanie Claros. Entonces, para mí es un honor. Voy a revisar si ya está aquí nada más. Sí, ya está. Para mí es un honor presentarles a Stephanie. Stephanie, pues, ha estado trabajando conmigo durante, ¿qué? 3 años aproximadamente. Entonces, en ese lapso, pues, yo me he dado cuenta de su alto desempeño, ¿verdad? Y que pues me alegró mucho que aceptara la conferencia porque considero yo que maneja a la perfección los temas que nosotros impartimos en este curso, ¿verdad? Y pues ya ustedes se van a dar cuenta, ¿verdad? Entonces, Stephanie, si estás por aquí, te cedo el micrófono. Hola, hola. No sé si me logran escuchar, todo un pequeñito problema aquí de técnico. Sí, ahí se te escucha. Ahí te dejo el micrófono y la pantalla también es toda tuya. Dale. Ok, listo. En un momento les comparto, permítanme.
Yo creo que ahí Stephanie tiene problemitas técnicos. Ahorita se ve Stephanie, pero no se escucha. O sea, estás muteada desde Meet. Permítame un momentito. Les pido una pequeña disculpa. Tal vez si me confirman si ahora sí me escuchan y logran ver mi pantalla. Ya Listo. listo, compañero. Sí, sí. Ok, bien. Primero que nada, les pido una pequeña disculpa, ¿verdad? Por haber tenido estos inconvenientes técnicos, ¿verdad? Bueno, primero que nada, mi nombre es Stephanie Claros. Soy ingeniero en tecnologías computacionales de Honduras, por cierto, con un MBA en transformación digital. Y actualmente trabajo como coordinadora de inteligencia artificial en Banco del País. El tema del día de hoy es detrás de la inteligencia artificial, la gestión de proyectos, testing y toma de decisiones. Sin embargo, hablando un poquito de proyectos, mi experiencia en proyectos no empezó liderando, realmente empezó ejecutando. Estuve en equipos de soporte, luego pasé a trabajar con equipos de desarrollo, donde entendí realmente cómo funcionan los sistemas. No desde la teoría, sino desde los errores, desde los bugs y lo que pasa cuando algo falla en el entorno. Entonces, después de eso, ya pasé a lo que es la gestión de proyectos como Scrum Master, donde ya no solo veía tareas, sino decisiones, tiempos, dependencias. Y más adelante tuve la oportunidad de liderar proyectos a nivel regional para una de las áreas de recursos humanos, trabajando con equipos en México, República Dominicana, Costa Rica, El Salvador y Honduras. Y curiosamente, pues hoy estoy en el mundo de la inteligencia artificial, trabajando principalmente con un asistente virtual. Algo muy importante que quiero que entiendan, ¿verdad? Es que realmente yo no construyo modelos. Mi trabajo realmente es asegurar que todo funcione en la vida real. Y eso implica coordinar equipos multidisciplinarios, entender muchas veces el negocio, entender incluso tecnologías a las cuales muchas veces no estamos familiarizados, pero sobre todo, lo más importante que me ha tocado hacer en este rol en el cual me encuentro actualmente es tomar decisiones. Porque al final la inteligencia artificial no solo se trata de tecnología, no se trata de un ChatGPT, un Gemini, un Cloudy, un Perplexity, etc. Se trata de decisiones y de eso es justamente lo que el día de hoy les quiero hablar. Entonces, para comenzar y para romper un poquito el hielo, tal vez si me apoyan ingresando a Menti con el código que ven ahorita en pantalla. En un momento les comparto la pantalla del Menti. Entonces, ¿qué es lo que quiero que hagamos? Bueno, básicamente lo que vamos a hacer es lo siguiente. Necesito que en una sola palabra ustedes escriban qué es lo primero que se les viene a la mente cuando piensan en inteligencia artificial. No quiero que me pongan modelos como ChatGPT, como Cloudy, como Gemini, no. Quiero que piensen
que me describan en una sola palabra lo que es inteligencia artificial. En un momento les comparto pantalla nuevamente para que podamos ir viendo el resultado de esto. Bien, perfecto. Por acá veo que algunos ya pusieron lo que es lenguaje, automatización, rápido, datos, herramientas, conexiones neuronales, redes neuronales, pod, futuro, asistente. Excelente. Por cierto, por ahí me comentaron para los estudiantes que aquí Paulo les puede dar puntos, ¿verdad? Si participan, entonces anímense a participar. LLM, muy bien. Una herramienta, excelente. Optimización, conocimiento global. Agentes, muy bien. Bien, quiero que sepan que realmente, bueno, primero que nada, ¿verdad? Quería romper el hielo. Realmente aquí no hay respuestas buenas ni respuestas malas. Básicamente aquí lo que quiero es que enfocarnos un poquito más allá de la inteligencia artificial. Entonces, bueno, siendo así, vamos a continuar pues con la presentación que el día de hoy les traía. Entonces, bien. Entonces, básicamente cuando pensamos en la IA o cuando escuchamos de inteligencia artificial, ¿verdad? Como les mencionaba anteriormente, normalmente solemos pensar en cosas realmente impresionantes, como les mencionaba, ¿verdad? ChatGPT, Gemini, Claude, que estos son realmente modelos de inteligencia artificial que hoy en día pues son grandes monstruos y que han roto 1.000.000 de paradigmas en donde pues claramente, ¿verdad? Nos encontramos con respuestas automáticas, sistemas realmente inteligentes, que hoy por hoy, ¿verdad? Estos tipos de modelos pues realmente no solo nos generan un texto, no solo nos dan una respuesta a algo que estamos buscando, sino que también ya nos encontramos con modelos que nos crean imágenes, nos crean videos tal cual a lo que nosotros solicitemos. Pero cuando realmente pensamos en inteligencia artificial, pensamos realmente, sí, en algo perfecto, y eso está bien. Pero eso es lo que más se muestra. Sin embargo, eso solo es una parte. Como les mencioné, pensamos en modelos, algoritmos, ChatGPT, etc. Y realmente esto solo es una parte. La IA realmente no solo falla por el modelo, falla por cómo se gestiona. Y aquí es donde quiero que vayamos un poquito más a la realidad. Porque una cosa es que el modelo funcione. Cuando hablo de modelo me refiero a ChatGPT, Claude y todos esos que ustedes ya conocen. Pero la realidad es que para que esto realmente funcione dentro de un sistema real, es totalmente distinto. Hay usuarios reales, hay comportamientos impredecibles, hay integraciones que pueden fallar e incluso los datos no siempre están completos o bien estructurados. Entonces, ¿cuál es la expectativa versus la realidad?
la diferencia entre lo que imaginamos y lo que realmente implica implementar un sistema de inteligencia artificial, un modelo de inteligencia artificial, un asistente virtual o incluso un chatbot. Básicamente, como expectativa, lo primero que tenemos en mente es la automatización total, respuestas perfectas, una IA inteligente, y realmente es que en la realidad es incluso aún más diferente. Nos encontramos con integraciones bastante complejas, datos incompletos o dispersos, o incluso usuarios impredecibles, que realmente en esta parte me quiero enfocar un poquito en usuarios, hablando un poquito de mi experiencia. Normalmente, para darles un poquito de contexto, yo trabajo para Banco del País, acá en Honduras, y básicamente estoy a cargo de un chatbot, el cual pues es el asistente virtual del banco, el cual pues provee respuestas a los clientes de ciertas preguntas que se pueden realizar y también gestiones que se pueden realizar. Entonces, ¿qué pasa normalmente en la realidad? Pasa que como usuario, hablando un poquito más como usuario, creo que a ustedes se les viene a la mente, o bueno, esperaría que se les venga a la mente que cuando conversamos con un asistente virtual o con un chatbot, que nos dé la respuesta que esperamos, que responda inmediatamente. Sin embargo, aquí es donde entra la parte detrás de un usuario. Realmente nosotros nos encontramos con personas bastante impredecibles. ¿Por qué? Porque básicamente yo que estoy detrás del chatbot, ¿verdad? Muchas veces la gente se equivoca y piensa que un chatbot va a responder todas mis dudas y todas mis respuestas, cuando la realidad es que no es así. Existen preguntas predeterminadas, sí. Existen preguntas con inteligencia artificial que, de acuerdo al entrenamiento y a los modelos que se han implementado, pues el chatbot contesta de esa forma. Sin embargo, pues los usuarios más que todo no tecnológicos suelen creer que este tipo de cosas funcionan de esta manera, que todo es automatizado, que cualquier pregunta que le hagamos va a ser así. La realidad es que no siempre sucede así. Entonces, básicamente eso es lo que quiero que entendamos. Entonces, un proyecto de inteligencia artificial no es un modelo, realmente que es un ecosistema. Y cuando digo ecosistema, hablo de todo lo que está alrededor, que básicamente son datos, integraciones o decisiones, el modelo, es decir, qué es lo que vamos a utilizar. Y por último tenemos al usuario. Entonces, realmente que es un ecosistema en donde al final, yo enfocándome un poquito más en la parte de los chatbots, lo que queremos buscar es que la experiencia del usuario sea la mejor. No siempre vamos a responder todas sus dudas y todas sus preguntas, pero la idea es que sea lo más amigable posible y que el usuario se sienta cómodo utilizando. Entonces, por acá les tengo un caso real de algo que vivimos o que estamos viviendo, de hecho, en nuestro chatbot. Actualmente, ¿verdad? Dentro de nuestro chatbot existen alrededor de 75 integraciones, que integraciones no es más que un flujo conversacional en el cual pues el cliente tiene la opción de poder hacer 10 consultas que forman parte de una transacción, por así decirlo, no monetaria, sino más que todo de movimientos de la cuenta, de preguntas en las cuales se requiere una autenticación, es decir, pasar por un proceso de seguridad. El resto de 64 intenciones, pues realmente que lo que hacen esto es contestar consultas generales del banco, ¿verdad? Entonces, a nivel general, englobando las 74, 75 intenciones que tenemos, queríamos mejorar la experiencia del usuario en el chatbot. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo podemos mejorar la experiencia del chatbot? Cualquiera podría pensar que dándole más respuestas a las preguntas que los clientes hacen. Podría ser una. Sin embargo, les comento que realmente nuestro principal objetivo
era claro, hacerlo más rápido, más simple y más fluido. Sin embargo, pues nos íbamos a a enfrentar a un problema. Y la solución realmente nos parecía obvia, o bueno, eso era lo que creíamos en ese momento, ¿verdad? Reducir pasos, pedir menos información y hacerlo todo más fácil. Eso podría ser lo que cualquiera en su sano juicio podría pensar, o incluso a veces como cliente, ¿verdad? Solemos creer que un chatbot es eficiente cuando es más fácil de usar y no siempre es así. Entonces, ¿cuál era el problema? Mientras más simplificábamos la experiencia, menos entendíamos el usuario. Ustedes se preguntarán por qué. Bueno, número uno, no sabíamos con quién estábamos hablando, es decir, quién nos escribía. No sabíamos con cuánta frecuencia esta persona nos escribía. Y tampoco sabíamos el tipo de usuario que era. Es decir, en el banco podemos tener, por así decirlo, dos tipos de usuarios, que serían pues los naturales, que somos prácticamente casi que todos los usuarios, y están los jurídicos o empresariales, que son aquellos clientes pues que están en una asociación, que tienen una empresa, etcétera. Entonces, realmente no sabíamos si la persona que nos escribía era un A o un B. Entonces, eso nos llevó a realmente a ponernos en ese punto de tomar una decisión que probablemente lo iba a cambiar todo. Y realmente que eso sí, en efecto, va a generar una fricción en la experiencia del usuario probablemente. Pero aquí es donde entra la clave de esta presentación, por así decirlo. Entonces, entendimos básicamente que no se trataba de elegir. Tampoco era pensar en qué era la experiencia o datos, sino realmente tratar de diseñar algo que nos ayudara a entender mejor al usuario para de esa forma poderle brindar una mejor experiencia. Entonces, aquí es donde nos parte una pregunta bastante curiosa. ¿Comenzamos por mejorar la experiencia o por obtener mejor datos? Entonces, para hacerlo un poco más dinámico, voy a cerrar mi micrófono y voy a abrirles el micrófono a ustedes para que ustedes, no sé, tal vez uno o dos, puedan comentarme qué creen ustedes que era lo más importante, mejorar la experiencia o obtener datos y por qué. Entonces, ahí les dejo abierto el micrófono. Ahí, pues, Pablo va a estar anotando, ¿verdad?, los que participen y pues. Ok, creo que comenzamos con Josué. Adelante, Josué. Buenas noches. Pues yo pensaría que primero mejorando la experiencia, ya que al final el que gira en torno es al usuario. Una de las cosas que estamos aprendiendo en unos cursos igual es en Design Thinking, y en ese método decía de que hay que empatizar con el usuario. Entonces al final mejorar los datos lo pondría en segundo lugar, y mejorar la experiencia primero, porque el usuario es el que va al final a utilizar las herramientas. Excelente, muchas gracias, Josué. Cabe mencionar, ¿verdad?, que aquí no hay buenas ni malas respuestas, ¿verdad? Más adelante vamos a ver cuál fue nuestra decisión y si una u otra era mejor. Adelante, Julio. Pues buenas noches, Sabrina. Yo más creería que debería haber un balance entre los dos. Tanto el usuario debería tener una buena experiencia, digamos, en el portal, pero yo creo que los datos son algo fundamental porque más en un banco, diría yo, que es importante tener datos como verídicos, no como confundir al usuario. Ese es mi punto de vista. Excelente, Julio. Muchas gracias por la participación. No sé si alguien más quisiera participar. Bien. Bueno,
Continuamos entonces. Bien, les comento que esta fue una decisión bastante difícil de tomar y realmente no fue cómoda. Les comento que fue lo que realmente hicimos en ese momento. Básicamente fue incomodar al usuario. Y ustedes me dirán, ¿por qué? Esto es simple. No se puede optimizar todo al mismo tiempo. Por ahí un compañero nos mencionó, ¿verdad? Que pues tratamos de buscar un balance, o que deberíamos de buscar un balance. Y realmente escogimos o elegimos incomodar con propósito. ¿Por qué? ¿O para qué? Para poder entender mejor al usuario. Sabíamos de plano que íbamos a generar fricción, sabíamos que no iba a ser perfecto, pero también sabíamos que era necesario. Y es por eso que es la parte más importante en la toma de decisiones. No siempre vamos a enfocar nuestras decisiones en qué es mejor para el usuario. También tenemos que pensar en qué es lo mejor para el negocio o para nuestro trabajo. En este caso en particular, hablándoles un poquito más del proyecto, básicamente, hoy por hoy no contamos con mucha data demográfica. Como les mencioné antes, no sabemos quién nos escribe, no sabemos de dónde nos escribe. Entonces la idea era simple, identificar a los usuarios. Pero ¿qué pasaba con identificar a los usuarios? ¿O qué implicaba? Implicaba meterle más pasos a una respuesta. Entonces, sí, si bien es cierto, afectamos la experiencia, sin embargo, ¿de qué forma la vamos a mejorar? Y eso es lo que viene a futuro. Es simple. Queríamos entender mejor a nuestros usuarios. Necesitábamos datos más precisos, ¿sí? Y buscábamos construir una experiencia personalizada a futuro. Y con que me voy a enfocar un poquito más en el punto 3. Hoy por hoy, por darles un ejemplo, Stephanie le escribe al chatbot o al asistente virtual todos los días con frecuencia a las 9, 10, 11 de la mañana. Stephanie siempre pregunta porque quiere saber cuáles son sus últimos movimientos de su tarjeta de débito, porque quiere saber en qué gastó. Quiere saber, de repente hizo una compra, pero de repente no reconoce otra y pues quiere saber cuáles son sus últimos movimientos. Le pregunta al chatbot todos los días. Stephanie tiene 30 años. Es de San Pedro Sula, de Honduras. Sin embargo, hoy por hoy, el banco no sabe quién soy yo. Entonces, es por eso que decidimos implementar una identificación. ¿Pero para qué se preguntarán ustedes? Una, como ya les mencioné, para conocer quién es Stephanie, de dónde nos escribe, con qué frecuencia nos escribe, cada cuánto utiliza nuestro chatbot. Y toda esa información, ¿para qué creen ustedes que nos va a servir? Pues es sumamente fácil. Para en el futuro poderle brindar a Stephanie un servicio más personalizado. Es decir, ya sabemos, Stephanie todos los días consulta por sus últimos movimientos de su tarjeta de débito. Ofrezcámosle una mejor opción. Por así decirlo, ya sabemos que utiliza muy bien su tarjeta de débito. Es muy probablemente que esta persona pueda saber manejar su tarjeta de crédito. Ofrezcámosle una tarjeta de crédito o ofrezcámosle otro producto. Entonces, a eso era lo que queríamos llegar básicamente. Entonces, claro, fue difícil. Al principio nos costó muchísimo aterrizar la idea, no solo por el hecho de que íbamos a cambiar el flujo completamente conversacional, sino por el tema de que íbamos a afectar a los usuarios. Y pues ahí realmente teníamos que ignorar completamente en ese momento la fricción que íbamos a causar, sino pensar en el futuro, ¿verdad? En pensar en todo lo que íbamos a obtener y todo lo que íbamos a implementar en el futuro para nuestros clientes. Entonces, como les mencionaba, ¿verdad? El problema realmente aquí no fue la fricción, sino qué nos estaba diciendo el usuario,
que no estábamos entendiendo, porque ese era otro tema. No sabíamos realmente muchas veces qué es lo que nuestros clientes querían. Entonces, al final de ahí se creaba una oportunidad para poder mejorar completamente la experiencia. Entonces, al final, sí, fue los datos versus la experiencia, podríamos decirlo. Pero al final vamos a tener una mejor experiencia. Entonces, al final estamos atacando los dos, tal vez uno primero y el otro después, pero sabemos que los siguientes pasos que se vienen es por experiencia. Entonces, ustedes se preguntarán, ¿cómo se toman este tipo de decisiones? A veces nos preguntamos, o bueno, en ese momento nos preguntábamos, ¿qué valor tenía esta decisión? ¿Cómo íbamos a impactar al usuario? E incluso cuál era el riesgo que estábamos asumiendo, ¿verdad? El valor que tenía esta decisión era simple, obtener información. ¿Cómo íbamos a impactar al usuario? Pues le íbamos a brindar más pasos a algo que pues para algunas personas ya podía ser engorroso. ¿Y qué riesgo estábamos asumiendo? Probablemente el rechazo de muchos de nuestros clientes. Pero realmente no evitamos el riesgo, lo gestionamos. Entonces, de mi lado, ¿verdad? Esto pues no está escrito en piedra, que lo sepan. ¿Cómo pues se toman decisiones o cómo se tomarían decisiones en la gestión de proyectos de inteligencia artificial? Como les mencionaba, ¿verdad? Número uno, pues el valor esperado. ¿Qué decisión desbloquea esto? ¿Qué es lo que quiero lograr? ¿Qué va a significar tomar esta decisión? Número dos, el impacto que le damos al usuario. ¿Qué tan incómodo es y si realmente vale la pena? Y número tres, el riesgo. Si podemos controlarlo o revertirlo. Pues en el caso de nosotros, ¿verdad? Ya una vez iniciado el proyecto, pues sí, pensamos si lo podemos controlar o revertir, qué iba a pasar si en el futuro, cuando ya implementáramos esta solución, si eso nos iba a requerir un retroceso. Y la verdad es que es totalmente controlado, pues luego de un estudio, ¿verdad? Y una prueba de concepto. Entonces, al final, pues gestionamos lo que es el riesgo. Y aquí entra algo muy importante, y es que las decisiones no solo se ejecutan, también se prueban. Y aquí pues voy a mencionar un poquito, ¿verdad?, de lo que en algún momento estuve trabajando con Pablo. Básicamente, quiero que entiendan algo, ¿verdad? Como coordinadora de inteligencia artificial, no solo me toca pues crear proyectos, gestionarlos y todo eso, sino también estar encima de los proyectos de manera de que estos salgan lo más perfectos posible. Y ahí es donde entra el testing. Sabemos que todo proyecto siempre requiere de una prueba y error, y no solo una vez. A veces sucede, muchas veces, y creo que aquí Pablo no me va a dejar mentir, que esta parte es muy crucial. Y ustedes se preguntarán por qué. Porque si no probamos algo, no vamos a saber realmente hasta dónde vamos a impactar al usuario, porque a veces, muchas veces nosotros mismos somos los propios usuarios, en el sentido de que así como Paulo, yo y cualquier otra persona, somos igual usuarios de banco y entendemos muchas veces lo que es ser un usuario. Entonces, aquí suceden muchas cosas, ¿verdad? En nuestro caso, como trabajábamos con un chatbot, en este momento lo que hacemos es validar escenarios. Probamos flujos completos, probamos diferentes tipos de usuarios e incluso probamos qué pasa si algo falla. ¿Qué pasa si una integración no responde? ¿Qué pasa si el usuario no sigue el flujo? Entonces aquí realmente no estamos evaluando en sí si la inteligencia artificial es inteligente o no, perdón. Estamos evaluando si el sistema realmente funciona correctamente. Entonces, como les mencionaba, ¿verdad? Parte de probar
lo que es, si algo responde o no, si algo funciona o no, qué tipo de usuario es, si algo falla, si es complejo, si está completo. Primero diseñamos escenarios. En esta parte, pues es, al menos de nuestro lado, ¿verdad? O la experiencia que tenemos en esta parte es que primero se empieza revisando lo que es un documento en donde se define el proyecto en sí, con sus historias de usuario, con sus épicas, con sus criterios de aceptación, que no es más que una forma detallada de qué es lo que el usuario o el negocio quiere. Entonces, a partir de ese requerimiento, también contamos con un flujo de inicio a fin, cuál es el proceso. Por así decirlo, les voy a hablar de algo genérico, hablando siempre de los movimientos de la cuenta. Un flujo correcto de movimientos de la cuenta puede ser pues desde que el usuario inicia escribiendo un hola, desde que el usuario ingresa y dice quiero ver los últimos movimientos de mi cuenta, y luego de eso pues viene una serie de pasos que es donde entra la parte de los escenarios, en donde básicamente, ¿qué es lo que queremos probar? Bueno, el cliente dijo que quería ver sus últimos movimientos. Para ver sus últimos movimientos necesitamos saber quién es. Entonces, ¿qué se hace? Pues se pasa por un proceso de verificación para saber que esta persona es X persona. Entonces, ahí ya vamos con una serie de pasos. Entonces, ¿cuáles serían los siguientes pasos? Pues luego de la verificación viene la información del cliente. El cliente pues selecciona qué es lo que quiere, es decir, qué tarjeta, hablando del ejemplo que les mencionaba. Y luego pues el chatbot muestra la información que el cliente solicitó. Y luego pues finaliza el flujo, por así decirlo. Entonces, diseñamos escenarios partiendo del flujo como tal. Eso va a depender en esto, por ejemplo, alineado a un chatbot, ¿verdad? Depende mucho de cómo se diseña el proyecto, ¿verdad? Porque muchas veces pasa de que al principio ideamos N cantidad de pasos, pero a medida vamos robusteciendo o embelleciendo, perdón, el proyecto, probablemente el flujo se extienda. Cualquiera podría decir, no, se hace más chiquito, pero no, realmente es que se extiende, porque lo que buscamos siempre es que las cosas funcionen lo más eficiente posible, ¿verdad? Entonces, pero no siempre todo funciona bien. Entonces aquí es donde viene la parte de los puntos de fricción. Es decir, ¿qué pasa si se cae X sistema? Si, por ejemplo, en nuestro caso, que nuestro chatbot está tanto en Facebook, Messenger como en WhatsApp, ¿qué pasa si Meta se cae? ¿Qué pasa si nuestro proveedor X se cae? ¿Qué pasa si no hay internet? Y etcétera, etcétera. Entonces, no podemos esperar a que nuestro proyecto salga a producción o salga en vivo para el usuario. Debemos de probar todos los errores que se nos ocurran antes de poder lanzar un proyecto. Y entonces, al final de cuentas, una vez tomando los escenarios ideales y evaluando los puntos de fricción, analizamos lo que es el comportamiento esperado. Y aquí es donde entra básicamente nuestro flujo deseado, que no es más que probar que lo que nosotros queríamos funciona. Entonces, pasamos por, obviamente que el tiempo va a depender de cada proyecto. Hay proyectos que los periodos de prueba suelen extenderse a más de 15, o sea, lo ideal en nuestra metodología, porque nosotros utilizamos una metodología ágil, lo ideal es que el periodo de pruebas no dure más de alrededor de 35 días, tomando en cuenta las 3 etapas por las que se pasa el periodo de pruebas. Sin embargo, a veces nos encontramos con que X flujo falló y no encontramos una razón válida, entonces obviamente ahí pues toca levantar la mano, ¿verdad? Y decirle al equipo tecnológico, mira, esto nos está pasando, yo creo que funciona de esta forma o de la otra.
¿Qué pasa? Y aquí es algo que a mí me costó entenderlo bastante porque, al menos yo que vengo de la parte de no solo ser gestora, sino también de ser ejecutora, es decir, de estar detrás de un proyecto. A mí antes pues me tocaba ser programadora, realizar soluciones de acuerdo a lo que mi Scrum Master en ese momento me solicitaba. Entonces, a veces cuesta un poquito cambiar ese mindset, pero en estos casos, cuando ya estamos gestionando proyectos, algo que yo he entendido y que sí me costó aprender un poquito, es que siendo gestores de proyecto, tenemos que salirnos un poquito de la caja, pensar un poquito fuera de y verlo más, no a la parte técnica, sino a la parte de negocio. Es decir, qué es lo mejor para el negocio y no tanto meterme en la parte técnica, porque si bien es cierto, tenemos los conocimientos, no siempre es esa la parte que se busca en la gestión de proyectos, es más que todo pensar estratégicamente y alinear el proyecto hacia lo que realmente nos va a brindar valor. Entonces, tomar decisiones también es diseñar. No siempre es elegir lo mejor, es realmente elegir qué sacrificar, qué optimizar e incluso qué priorizar primero. Entonces, gestionar proyectos en inteligencia artificial no solo es ejecutar sin cuestionar, automatizar sin entender o implementar sin medir. Muchas veces solemos cometer el error de pensar que cuando estamos gestionando proyectos relacionados con inteligencia artificial, vamos a automatizar todo lo que se nos ocurra. Vamos a ejecutar sin pensar cuál es el impacto o incluso implementar sin medir realmente hasta dónde queremos llegar o qué es lo que queremos obtener. Realmente gestionar proyectos de inteligencia artificial, al menos basado en mi experiencia, ¿verdad? Es decidir muchas veces con información incompleta. Les pongo el caso, ¿verdad? Del caso que hablábamos. Me tocó lidiar con no tener toda la información, con no saber el tipo de usuarios que tengo. Entonces, en base a lo que tenía, pues me tocó trabajar con ese proyecto. Entonces, también es asumir riesgos, pero con una intención o con un propósito, ¿verdad? Es como el riesgo que tomamos, que sí, íbamos a afectar la experiencia, pero al final del día, en el futuro, íbamos a mejorar la experiencia. Y también diseñar para aprender, porque muchas veces pasa de que se nos presentan proyectos en los cuales no siempre vamos a tener la experiencia, no siempre vamos a saber cómo funcionan las cosas. Entonces, básicamente diseñamos y a medida vamos diseñando el proyecto, vamos entendiendo y aprendiendo un poco más, no solo de la gestión de proyectos, sino también les pongo uno de los ejemplos que he logrado aprender en el transcurso, ¿verdad? Es, por ejemplo, ahorita estamos en un proyecto en donde vamos a gestionar remesas. Y anteriormente, pues yo conocía lo que eran las remesas, cobrándolas en ir a la ventanilla, e incluso por chat también, o desde una página web. Pero yo no entendía realmente cómo funciona o qué hay detrás. Entonces, obviamente, yo diseñé algo no teniendo conocimiento, ¿verdad? Entonces, al final del día, pues a medida uno va diseñando, uno va entendiendo el proceso y va aprendiendo. Entonces, pues básicamente eso era lo que traía el día de hoy para ustedes, dejándoles un poquito acá, ¿verdad? En la mente, ¿verdad? Que en inteligencia artificial las mejores decisiones no siempre son las más cómodas. Muchas veces nos va a tocar tomar decisiones que
como la que me tocó a mí, ¿verdad? En donde me tocó pues interrumpir un poquito la experiencia del usuario, tomando en cuenta que en el futuro pues iba a tener muchísima más información. Entonces, en la gestión de proyectos en general, no siempre las mejores decisiones van a ser aquellas que a nosotros nos gusten, que incluso vayan a darle al usuario lo que él quiere, ¿no? A veces como gestores de proyecto nos toca sacar algo sí de valor, algo que sí le entregue algo al usuario, pero que más allá de eso, nosotros también, como negocio o como área, recibamos algo. Y no necesariamente pues hablando de transacciones, ¿verdad? Sino en poder brindar un buen servicio y ya con eso pues nosotros también estamos obteniendo algo. Que por ahí afuera se hable, por darles un ejemplo, que tenemos el mejor asistente virtual, que solemos darle la mejor atención al cliente, etcétera, etcétera. O sea, y al final del día pues estamos creando, llamámosle así, un prestigio o elevando el prestigio de nuestra institución. Entonces, básicamente, eso es lo que tratamos como gestores de proyectos. No sé si, pues, aparte de los dos compañeros que comentaron por ahí, alguien pues tiene alguna consulta o alguna duda antes de pasar con un pequeño test que les tengo por ahí. Adelante, Javier. Sí, no me podía hacer un comentario. Bueno, para empezar, no sé si se me escucha bien, yo espero que sí. Pero esto que tú decís de probar las cosas, especialmente en integración de inteligencia artificial, bueno, yo también trabajo en algo de eso, ¿verdad? Para una empresa gringa. Entonces, lo que nosotros hacemos es eh, configurar y testear bots para concesionarias de carros allá en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, creo que, por ejemplo, algo que le falta a bastantes empresas es ese proceso, definir las líneas, ese proceso de testeo, ¿verdad? Realmente casi hacen todo sobre la marcha, entonces, pues, primero comentar eso, ¿verdad? Y segundo, me gustaría preguntarte cómo es que logran estandarizar un procedimiento para que las pruebas sean como 100% uniformes, ¿no? Que se cubran todos los casos posibles. Por ejemplo, ahí lo que pasa mucho es que las concesionarias hacen malas configuraciones y eso termina afectando al bot, ¿verdad? Pero fuera de lo que esos otros, bueno, lo externo, ¿cómo podríamos estandarizar ese procedimiento de realizar pruebas, ¿verdad? Bueno, vamos a contestar de acuerdo a lo que entendí porque se te escuchaba un poquito mal el audio, pero bueno, mira, nosotros para el testeo, ¿qué es lo que hacemos? Al menos basado en lo que pues corresponde en mi área, es que, bueno, como les mencioné, ¿verdad? Tenemos una metodología ágil que sí separa nuestras pruebas, por así decirlo, en 3 etapas. Pero antes de, hay que entender, ¿verdad? Que en nuestro caso, pues nosotros contamos con un ambiente como tal productivo, que es el que hoy por hoy los clientes tienen, y lo que es el ambiente de QA, que es donde pues se hacen todos los testeos. Normalmente, al menos para nuestro chatbot, tratamos nosotros de que lo que se encuentra en QA sea lo más parecido a producción, porque a veces pasa, ¿verdad? Que se hacen ciertas actualizaciones, ciertas cosas, y llega un momento en el cual hay un desfase entre uno u otro, ya sea por proyectos, porque ingresa una nueva intención, etc. Entonces, tenemos esos ambientes separados. E incluso dentro del ambiente de pruebas como tal, tenemos una separación entre proyectos para no mezclar unos de otros. Obviamente que para esto pues contamos con ciertas tecnologías, ¿verdad?
trabajamos con proveedores tanto conversacionales como en la parte de inteligencia artificial y hacemos pues un todo para poder tener estos ambientes. Ahora bien, con la parte que mencionabas de cómo nos aseguramos de que un flujo sea correcto, pues básicamente ustedes saben que en el mundo tecnológico, bueno, más que todo en los chatbots, cuentan con inteligencia artificial, siempre va a haber digamos, un porcentaje en el cual pueden haber fallas. Eso es totalmente normal. Pero nosotros lo que tratamos de hacer en nuestra primera etapa de pruebas es probar el escenario ideal. Es decir, les pongo nuevamente el ejemplo de movimientos de tarjeta de débito. ¿Qué es lo que quiere el cliente? Ver sus movimientos de la cuenta, perdón, de su tarjeta de débito. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Darle exactamente lo que el cliente nos está pidiendo. Ese sería nuestro flujo ideal. Y empezamos a desmenuzar de inicio a fin cómo le vamos a brindar estos movimientos al cliente. Todas las partes que involucran hasta llegar al final. Entonces, de ahí vamos sacando un listado que para poderle brindar los movimientos al cliente, lo primero que tenemos que probar es que el chatbot nos responda. Lo segundo es que puede existir una autenticación o un paso de seguridad para poder verificar que lo que el cliente que nos esté escribiendo es el dueño de la cuenta. Entonces, luego pues de la cuenta, verificar si el cliente tiene una o más cuentas. Luego de eso, pues estaríamos, ok, si solo tiene una cuenta, nos vamos por esta vía. Si tiene más de 2 cuentas, nos vamos por esta vía. Y ahí empezamos básicamente a armar como un árbol. ¿Qué pasa si me voy por aquí? ¿Qué pasa si me voy por allá? Y así lo vamos armando. Y a medida vamos sacando todo ese listado, se nos van agregando más ramas al árbol. Y de esa manera hasta que llegamos a un punto final, que es obtener los movimientos de la cuenta. Entonces, básicamente eso es la forma en la cual nosotros lo hacemos. Y si bien es cierto, está la parte del flujo ideal. Hasta ahí llega la primera parte, en asegurarnos que obtengamos lo que queremos. Pero luego pasamos por otra sesión que ya es una parte más engorrosa, que ya es una fase en donde el flujo ideal se parte en N cantidad de flujos más, o bueno, de ramas más del árbol principal. Y aquí es donde viene la parte de si falla o no falla. Y ustedes me preguntarán, ¿y cómo logras que tu chatbot falle si lo que vos querés es que siempre funcione? Pues realmente que aquí es donde entran las pruebas controladas, le llamamos nosotros, que es donde, por ejemplo, hay ciertas pruebas que no siempre las vamos a poder lograr. Como por ejemplo, hoy por hoy pues no tenemos forma de cómo simular que Meta se caiga. Obviamente tenemos que asumir ese riesgo y esperar realmente que no falle. Pero sí tenemos forma de cómo bajar nuestros servicios de manera controlada. Entonces, básicamente eso es lo que hacemos. Apagar ciertos caminos dentro de nuestro flujo, apagar ciertas ramas, ver qué pasa y así, vamos. Muchas veces pasa de que también en el periodo de pruebas nos damos cuenta que se nos olvidó X cosa y ahí de un solo lo vamos agregando. Entonces ya luego de eso pues ya pasamos a una certificación, por así decirlo, en donde ahí lo que ya probamos una vez tiene que funcionar y pasar al 100. Entonces básicamente, resumiéndolo, pasamos por dos procesos de prueba, en donde uno es probamos 1000 escenarios, por así decirlo, y a medida vamos probando nos damos cuenta que no, que esto no es necesario, no, que esto no está dentro de nuestro proyecto, no lo engloba, y así sucesivamente, hasta llegar a la etapa de certificación, que es donde ya eliminamos todos aquellos escenarios que no están contemplados o que no se van a probar, y de esta manera pues hacemos nuestras pruebas. No sé si con esto pues contesté la pregunta o a ustedes más confundido. No, sí, muchas gracias. Y pues, disculpa, creo que ya se me escucha mejor. No tenía conectado el micrófono correcto. Pero No te preocupes.
No sé si a alguien más le gustaría participar. Bien, entonces vamos a pasar a lo divertido. En este momento les voy a compartir un pequeño Kahoot en el cual pues van a tener alrededor de 15 segundos por pregunta para contestar. Igual no se sientan mal, ¿verdad? Si se equivocan en alguno. Realmente aquí lo que quiero ver es, pues, número uno, si pusieran atención. Eh, y también, ¿verdad? A ver cómo andan más o menos con todo lo compartido el día de hoy. Entonces, permítanme, les comparto. Bien, por ahí tienen ya lo que es el Kahoot. Pueden escanear el código QR o ingresar a www.kahoot.it e ingresar el código. Bueno, vamos a dar unos minutos más. A ver si me falta alguien por ahí.
creo que hoy sí ya estamos, así que vamos a comenzar, pues. Bien, primera pregunta. ¿Qué suele venir primero a la mente al hablar de inteligencia artificial? ¿Modelos, datos, usuarios o integraciones? Solo que no sé si soy solo yo, pero no se miran las respuestas. Ahí. Ok, permítanme entonces. Vamos a repetir. No sé si ahí sí logran ver las Sí, sí, respuestas claro. como para... Ahí sí. Sí, sí. Bien, entonces si gustan vamos a reiniciarlo para que podamos nuevamente pues tal vez si me apoya nuevamente ingresando, hay una disculpa. No sé si falta alguien más. Teníamos 52 anteriormente. Vamos a ver si llegamos a los 50. Bien, listo, pues vamos a comenzar. Ok, nuevamente, ¿qué suele venir primero a la mente al hablar de inteligencia artificial? ¿Modelos, datos, usuarios o integraciones? Bien, esta creo que no había forma de sacarla eh, por ahí incorrecta, dado que pues ya habían tenido el spoiler anteriormente, ¿verdad? A los que pudieron ver las respuestas. Y pues por ahí a los que pusieron datos, pues está bien. Vamos a continuar con la siguiente. Bueno, por ahí tenemos, tal vez si me sacan de la duda, me imagino que estos son el número de cuenta, ¿no? De cada estudiante. Voy a asumir que sí. Ahí lo vamos a ver de quién es la cuenta para poder ir viendo. Pero por ahí ya tenemos, veo que pues tienen casi que los primeros 5 andan cerquita. Vamos a ver con la siguiente pregunta, pues. ¿Por qué falla la inteligencia artificial? ¿Por los datos, por el modelo, por cómo se gestiona o por el usuario? Ok, aquí sí tenemos una serie de respuestas variadas, ¿verdad? La respuesta correcta es por cómo se gestiona. Ok, bueno, miremos a ver si cambia un poquito lo que es el puntaje. Vemos que cambia un poquito, ahora vemos que tenemos un nuevo primer lugar. Bien, continuamos con la segunda pregunta. Perdón, con la tercera.
¿Qué representa mejor la realidad de la inteligencia artificial? Automatización perfecta, datos incompletos, una IA sin errores o respuestas ideales. Bien, por acá vemos que la mayoría seleccionó la respuesta incorrecta. Para poder representar mejor la realidad de una inteligencia artificial, tenemos datos incompletos. No siempre es la automatización perfecta, como les mencionaba anteriormente, ¿verdad? Este es el concepto que solemos tener cuando hablamos de inteligencia artificial. Sin embargo, no todo va a ser siempre perfecto y no podemos automatizarlo todo. Y como les mencionaba, ¿verdad? De acuerdo a lo que le respondía por ahí al compañero, todas las inteligencias artificiales presentan errores, entonces no podemos realmente tener una inteligencia artificial sin error. Realmente que siempre van a tener sus fallas. Por ahí hemos visto, ¿verdad? Robots que quieren pensar un poquito como el humano, pero pues todavía no logran tener la parte de los sentimientos, no logran tener esa parte que pues nosotros como seres humanos tenemos, y por ahí vienen los errores. Y tampoco no todo el tiempo vamos a tener respuestas ideales. Entonces, continuemos con la siguiente. Y nuevamente cambió el primer lugar. Bueno, continuemos. ¿Qué es realmente un proyecto de inteligencia artificial? ¿Un modelo, un ecosistema o un algoritmo? Excelente, sí. Realmente que un proyecto de inteligencia artificial, como les comentaba yo, no es un modelo, no es pensar solo en ChatGPT, Gemini, Cloudy, Perplexity, Sora, etc. No, realmente que no es el modelo, es el ecosistema, lo que está detrás de ese modelo en particular, porque dentro de un ecosistema, de hecho, podemos tener N cantidad de modelos para poder sacar un proyecto. Entonces, la respuesta correcta es un ecosistema. Bien, miremos a ver si cambia un poquito la puntuación. Se mantiene en primer lugar. Ok. Bueno, continuamos. ¿Cuál fue el dilema del caso que les comenté yo? El caso real. Diseño versus tecnología, experiencia versus datos, velocidad versus costo, usuario versus negocio. Excelente. Sí, la respuesta correcta es experiencia versus datos. ¿Qué queríamos? Mejorar la experiencia o obtener más datos. Entonces, básicamente, esa era la respuesta. Veo que más de la mitad, pues, puso atención. Excelente. Vamos a ver si cambia el puntaje. Bueno, vemos que el primer lugar se sigue manteniendo. Excelente. Y vemos que el segundo lugar, pues, ya lleva 5 respuestas correctas de forma corrida. Vamos a ver con la siguiente. ¿Qué se decidió hacer? ¿Qué fue lo que decidimos hacer? Optimizar la experiencia, ignorar los datos, automatizar más o incomodar con propósito. Bien, por aquí veo que nuevamente se pusieron a pensar un poquito más en la experiencia y no. Realmente es que sí, incomodamos con propósito para pensar en el futuro, para en el futuro mejorar la experiencia, pero realmente lo que queríamos era obtener datos. Esa fue la decisión que se tomó, para que lo tengan en cuenta. En nuestro caso, preferimos irnos por obtener los datos del usuario, es decir, quién nos escribe, de dónde, qué edad tiene, todos esos datos demográficos que podíamos sacar, versus brindarle una mejor experiencia al cliente. Que si bien es cierto, esos datos en el futuro nos iban a permitir tener mejor experiencia, sí, pero la decisión de principio fue incomodar con propósito.
para poder obtener mejores datos. Bien, continuamos con la siguiente. Veo que hoy sí cambia un poquito. Bueno, vamos a ver. ¿Qué frase resume la idea clave? La I es automática, todo es un modelo, sin datos estamos adivinando o el usuario siempre tiene la razón. Esta es una pregunta un poquito complicada, no hay respuestas correctas, pero vamos a ver, me encanta. Al final pues sí lograron captar realmente el objetivo de la sesión y sí, efectivamente, si bien es cierto, como mencionaba un compañero por ahí, ¿verdad? Sí, muchas veces queremos mejorar la experiencia del usuario, pero también tenemos de lado los datos o la parte que pues nadie ve. Pero si no tenemos esta información, vamos a estar adivinando. Yo voy a estar adivinando quién me escribe, quién utiliza el chatbot, cuánta gente utiliza el chatbot, que si bien es cierto, esa información sí la tenemos hoy por hoy, pero no sabemos quiénes son. Tenemos, por darles un ejemplo burdo, 10.000 usuarios, pero yo no sé quiénes son esos 10.000 usuarios. Entonces, al final del día estoy adivinando, porque no estoy, o sea, lo que yo quiero es mejorar la experiencia, brindándole a Stephanie, a Pablo, a Javier, lo que él quiere, pero para poderle yo dar lo que él quiere, yo primero necesito saber quién es, cuántos años tiene, de dónde es, porque el producto puede variar dependiendo de dónde sea. Entonces, básicamente sin datos vamos a estar adivinando. Vamos a ver. Se sigue manteniendo la misma persona en primer lugar. Bueno, ya solo nos quedan 3 preguntas. ¿Qué significa incomodar con propósito? Que lo hemos estado hablando. Hacer el proceso más difícil sin razón, reducir pasos en el flujo, pedir más al usuario para obtener mejores datos o automatizar la interacción. Excelente, es correcto, sí. En nuestro caso incomodamos con propósito. ¿De qué manera? Pidiéndole más al usuario para poder obtener mejores datos y de esta forma, en el futuro, mejorar la experiencia. Bien. Continuamos con la penúltima. Esta es, en proyectos de inteligencia artificial, lo más importante es que la experiencia del usuario siempre sea perfecta, ¿verdadero o falso? Vamos a ver si pusieron atención. Excelente. Sí, básicamente lo más importante, como les comentaba, no siempre es darle al usuario sí lo que él quiere, pues a veces también hay que pensar un poquito, ¿verdad? En como negocio. Si le damos esto, ¿qué vamos a obtener a cambio? Entonces por ahí viene la parte de porque no siempre la experiencia va a ser perfecta, muchas veces toca hacerles el proceso más engorroso con el objetivo de poder medir ciertos valores dentro de cada proyecto. Y por ahí vamos con la última, a ver si cambió algo. ¿Qué factor influye en la toma de decisiones de la inteligencia artificial? ¿El impacto en el usuario, el valor esperado, la suerte o A y B son correctos? Excelente, es correcto. ¿Qué factores influyen en la toma de decisiones? Realmente que son 3, pero pues yo solo les quise poner 2, ¿verdad? Básicamente, perdón, es el impacto en el usuario, el valor esperado. Y bueno, vamos a ver quién fue el ganador. Ok, en tercer lugar tenemos vamos a ver.
Ok, bien. En el tercer lugar tenemos la cuenta, perdón, 2023-00-653. En segundo lugar tenemos 2022-02-728. Y en primer lugar, 2023-00-694. Me gustaría saber quiénes son las personas eh, de la cuenta, tal vez si por ahí por el chat nos pueden decir quién es el 1, quién es el 2 y quién es el 3. Creo que por ahí igual Pablo ya anotó quiénes ganar. Bien, hasta aquí ha llegado mi participación. Espero que les haya gustado y que pues se hayan llevado aunque sea un poquito de lo que pues hoy por hoy yo trabajo. Como les comentaba, ¿verdad? Soy coordinadora de inteligencia artificial, pero más allá de pensar en inteligencia artificial, me encargo de gestionar proyectos con inteligencia artificial para Banco del País. Ha sido un gusto realmente poder estar acá con ustedes. Por acá les dejo igual mis contactos, ¿verdad? Mi teléfono de WhatsApp, mi LinkedIn por si me quieren agregar, ¿verdad? Y mi correo electrónico por si igual en el futuro tienen dudas, igual me pueden escribir por WhatsApp si ustedes ocupan alguna asesoría o algo, o tienen alguna duda, ya sea pues relacionado a proyectos, a la toma de decisiones, inteligencia artificial incluso, y pues igual por ahí estoy para servirles. Igual por acá estoy. Hola, hola, ¿se me escucha ahí? No, solo estoy tomando ahí una screenshot para que salgamos. Bueno, primero que todo, agradecer ahí a Stephanie por su tiempo y por la presentación, ¿verdad? La verdad que es una conferencia bastante interesante, no solo nos ayuda, sino que también ahí toca temas bien interesantes, considero yo, ¿verdad? Que la inteligencia artificial pues ahorita eh, está en un boom, ¿verdad? Está ahí explotando y se está expandiendo, entonces creo que es bien importante aprenderlo. Y qué mejor que nosotros que vemos justamente todos los temas de la gestión de proyectos en este curso, pero ahora lo estamos viendo orientado a inteligencia artificial, ¿verdad? Entonces, pues ustedes van a ir a encontrar muchas ramas cuando ya estén trabajando, ¿verdad? Pero siempre va a haber, como yo les he comentado en las clases, siempre van a tener que gestionar proyectos o estar involucrados en el proceso de la gestión de proyectos, ya sea que no sean ustedes como Stephanie, que ella sí gestiona el proyecto como tal, pero de todas formas estarán involucrados, ¿verdad? En mi caso yo no gestionaba el proyecto, pero yo era parte del equipo de pruebas, entonces de todas formas ahí estaba involucrado en todo ese proceso, ¿verdad? Y es lo que les digo, ¿verdad? Ya sea ahí en el área que ustedes especifiquen, siempre van a tener que ver eso y si se dan cuenta, pues yo creo que Stephanie mencionó bastantes cosas que nosotros hemos visto en, en el curso, ¿verdad? Como por ejemplo los problemas con los que se topó, con los datos de los clientes, encontró riesgos, tal vez sufrió atrasos muchas veces, a veces por mi culpa también, por andar ahí reportándole incidentes, ¿verdad? Pero sí, sí es algo que siempre está presente y que van a tener ustedes que aprender a cómo gestionarlo de la manera correcta para salir a producción lo mejor posible, ¿verdad? Otra parte que nosotros tocamos mucho aquí, Stephanie, es la parte de presentar los entregables a la gerencia, ¿verdad? Yo creo que eso es algo muy difícil para ustedes, los que gestionan los proyectos, y muy complicado, pero creo que se va aprendiendo, ¿verdad? También conforme la marcha y agarras una experiencia. Eh, pero bueno, no sé, ¿qué te parece a ti esa parte de presentar las clases a gerencia? ¿Consideras que es complicado? Sí, definitivamente que no es solo complicado, hay que saber cómo hacerlo. Eh, Así como mencionaba, ¿verdad? Sí, no quiere decir que Pablo fue un atraso, realmente que no, realmente que fue más ayuda que atraso, pero a veces hay fricciones también, ¿verdad? Porque es el tema de que
por darles un ejemplo, Pablo venía y me decía, no, mira que este escenario no me funciona. Y yo te decía, no, pero, o sea, está bien. Y entonces ahí empieza un montón de cosas, pero cuando realmente nos damos cuenta que algo falla, ¿cómo lo comunico? ¿Cómo se lo digo a mi alta gerencia? Mira, este proyecto no funciona. Entonces ahí también entra algo bastante clave que, pues, si bien es cierto, no lo mencioné, quería enfocarlo un poquito más, pero forma parte de la gestión de proyectos, es saber comunicar las cosas en el momento oportuno. Porque sí es cierto, muchas veces pasa de que nos damos cuenta hasta que estamos probando que algo falla, pero muchas veces a medida pues uno va teniendo experiencia, uno va como quien dice teniendo un ojo de águila y uno es capaz de poder detectar a tiempo los errores. A veces pasa de que sí, en el momento de las pruebas o incluso cuando ya vamos a salir a producción nos ha sucedido, eso no estamos exentos. Pero una vez identificamos la falla, ¿cómo lo comunicamos? Obviamente no es como que yo voy a ir a salir corriendo a contarle a mi jefe, ¿verdad? Antes de, pues lo primero es ver si es solucionable o no, si hasta dónde llega mi trabajo, que si bien es cierto, la parte técnica no me corresponde, pero es buscar una forma de cómo, primero que nada, calmar las aguas, como decimos por acá, y luego pues si vemos que ya definitivamente hicimos todo lo que estaba en nuestras manos, pues ya comunicar de manera oportuna y utilizar los canales de comunicación que tenemos, al menos en mi área, ¿verdad? Pues no solo tenemos el canal de comunicación verbal, sino también el tema de, tenemos usar los canales oficiales que son Teams y correo, pero adicional a ello, pues también utilizamos plataformas para poder gestionar nuestros proyectos y esa es la mejor manera, pues, de comunicarlo, ¿verdad? Primero, de manera oportuna y ser claros con lo que tratamos de comunicar. No es venir y decir, reportar por decirlo así, en Jira, en Teams, en cualquier otra plataforma, en Slack, por ejemplo. Mira, tal flujo me está fallando, sino explicar, mira, se probó de esta forma y se brinda una serie de evidencias. Aquí Pablo era experto en sacar una documentación, ¿verdad? De todo lo que se probó de principio a fin y especificar en qué parte está fallando o por qué está fallando, ¿verdad? Y de esa manera, pues dejarlo todo en evidencia y comunicarlo. Una vez se comunica, ¿verdad? De manera general, pues ya se empieza a cascadear hasta donde llega pues nuestra participación. En mi caso, pues por decirlo así de manera particular, digamos ya sea Paulo o la otra o una analista que tenemos por acá, nos comunicaba, yo venía y lo comunicaba a las personas oportunas, porque muchas veces pasaba de que, por ejemplo, en nuestros proyectos hay diferentes actores, entonces dependiendo, ¿verdad? El error, pues ya se comunicaba de manera directa a ellos, pues si no había una respuesta, pues ya lo escalábamos y así sucesivamente, pero vamos de forma gradual. Perfecto, Stephanie. Yo tengo una última pregunta para ti. Igual para tal vez ahí que los compañeros logren identificar y se vayan preparando de una vez para esos procesos cuando ya estén trabajando. Para ti, bueno, te comento, nosotros aquí en el curso hacemos énfasis en varios temas específicos. Uno de ellos pues es el cronograma de actividades, ¿verdad? Otro es el presupuesto, otro es pues todo lo que viene siendo la planificación previa, ¿verdad? Antes de pasar a las etapas de prueba y todo eso, toda la planificación previa, que me imagino pues que ahí tú es donde, bueno, la etapa de ideación, ¿verdad? Todo eso. Luego también vemos la etapa de pruebas, un poquito por encima, ¿verdad? Y también la parte de las métricas y el análisis del proyecto para desplegarlo en producción, ¿verdad? Entonces, mi pregunta para ti es, ¿cuál de estos consideras que es lo que hay que ponerle más empeño o más dedicación, refiriendo siempre a ya sea pues, tu cronograma, tu presupuesto o el proceso de ideación, o crees que tal vez lo que necesite más enfoque es el proceso de pruebas, o tal vez ya cuando vas a pasar a producción, o incluso el monitoreo, ¿verdad? Puede que para ti lo más importante sea el monitoreo. Entonces, no sé, ¿verdad? Comentarnos ahí qué consideras que es lo que hay que ponerle más empeño, más dedicación y más ojito ahí, ¿verdad?
Bueno, mira, te podría decir que todas. Sin embargo, al menos de mi lado, yo considero que lo más importante es la planificación, porque a partir de ahí sacas todo. Si bien es cierto, en ideación pensás a grandes rasgos lo que querés y definís, sí, es cierto. Puedes definir completamente tu proyecto, pero al final de cuentas, ¿de qué te sirve idear aquel gran proyecto si no vas a saber cómo ejecutarlo? Entonces ahí es donde entra la planificación, ¿verdad? Entonces, para mí, una vez lo ideo, sí, defino el caso ideal, entra la parte de la planificación, es decir, cuidar esa parte. No solo es planificar que lo voy a hacer en 15 días, 20 días, porque en proyectos, se los comento, digamos, al inicio del proyecto digo que me voy a tardar 3 meses, pero ya en la realidad eso cambia. Realmente que por más que queramos apegarnos a una planificación, siempre pasa algo, siempre. Entonces, es tratar de cuidar esa parte, ¿verdad? La planificación, ser cuidadosos con eso y tratar de cumplir, sí, a cabalidad, pero muchas veces también tomar en cuenta y ver esa parte de que tener, como quien dice ahí, guardado qué va a pasar si pasa esto o lo otro y también tomarlo en cuenta dentro de la planificación. Normalmente, por darles el ejemplo, ¿verdad? Cuando ya entraba Paulo en acción en mis proyectos, Paulo previamente me decía, mira, me voy a estar 20 días certificándote el proyecto. Entonces, en la planificación inicial, yo no ponía 20 días. Claro, lo ideal era terminarlo en menos, pero siempre trataba de ponerle unos días más por un A o por un B. Entonces ahí entra la planificación, ¿verdad? Planificarme y dejar siempre un margen de error, porque los errores siempre suceden. Entonces, para mí es planificar de inicio, porque, por ejemplo, hablando un poco de lo que yo hago, si bien es cierto, yo sigo una metodología que ya se me establece cuánto debe durar cada etapa. Sin embargo, yo planifico desde antes. Es decir, desde antes de iniciar el proyecto, yo me trazo como quien dice una meta de, mira, este día tienes que finalizar esto y esto. Entonces, al final, para, no solo para los proyectos, creo que para todo la planificación es muy importante. Perfecto, Stephanie. Sí, a mí me encantó tu respuesta. Yo hago bastante énfasis en la planificación siempre, ¿verdad? Y justamente también lo que tú mencionaste, siempre les comento ahí que siempre va a haber atrasos, ¿verdad? Cosas que tal vez no tomamos en cuenta en la planificación, en el cronograma, en el presupuesto. Siempre va a pasar más de algo y no necesariamente eso significa pues que vamos mal. Eso es parte también del proceso, ¿verdad? Entonces, me parece muy acertada tu respuesta, que tenemos que enfocarnos en planificar. Y también me gusta mucho esta parte de la gestión del proyecto porque se aplica para la vida también, ¿verdad? No solo para un proyecto. Si bien tal vez estamos gestionando un proyecto, pero todas esas áreas las podemos aplicar en nuestra vida, en cualquier cosita que vayamos a hacer. Entonces, la verdad que me parece muy acertada tu respuesta. Gracias. Ya saben ahí, compañeros, planifiquen bastante bien y tengan en cuenta que no todo les puede salir a la perfección. Entonces, tengan eso considerado en su planificación, ¿verdad? Bueno, entonces ya estamos llegando al final, Stephanie. Te agradezco mucho nuevamente. Espero pues en algún futuro nos volvamos a topar ahí en el área laboral y si no es ahí, pues en cualquier otro lado, aunque sea aquí dando conferencias. Entonces, eso, gracias por tu apoyo, ¿viste? No, gracias a vos por la oportunidad, ¿verdad? Y también a los chicos por haberse portado genial. Cualquier cosa, ¿verdad? Ahí les dejé mi contacto, igual cualquier cosa se lo pueden pedir a Paulo perfectamente, ¿verdad? Ha sido un gusto estar con ustedes y pues que tengan un resto de semana y éxitos en todas sus actividades, tanto en el estudio como en su vida personal. Gracias, Stephanie. Bueno, muchachos, entonces, antes de que finalicemos aquí la sesión, solo les voy a compartir un link de una encuesta. Necesito que la llenen, ¿verdad? Solo voy a copiar en un segundito. Y listo, ¿alguien me podría confirmar ahí si le carga? ¿Sí? Súper. Muy bien, entonces en esa encuesta pues ustedes van a
a ingresar su nombre, su carnet, y solamente van a responder ahí unas preguntitas sobre la conferencia, como el tema, qué les pareció la duración, qué tanta relación tiene con el curso. Pueden poner ahí comentarios adicionales, comentarios respecto a la conferencista, y después ya es puro tema de recolectar información sobre cómo se enteraron de la conferencia, ¿verdad? Entonces, eso sería todo. Ya estamos llegando al final del horario del curso. Solo comentarles que ya apunté a los que pusieron ahí su asistencia, también apunté a los que participaron, los que ganaron en el quiz, que estuvieron en el podio, primero, segundo y tercer lugar, también los tengo anotados. Y si hay gente aquí del otro curso que yo imparto, ahí me lo comunican, me ponen un mensaje para yo saber que estuvieron presentes. Igual tendría ahí su asistencia, ¿verdad? Entonces, despuesito de esto, pues voy a estar comunicándome con ustedes para ver dónde les ponemos sus puntos que se ganaron, ¿verdad? Entonces, eso, gracias por su participación, estar aquí atentos, conectados. Igual hubo gente que se conectó que no es de ninguno de los dos cursos, entonces también gracias ahí por conectarse, ¿verdad? Entonces, eso, y ahí se recuerdan de su tarea. Listo, entonces, que pasen feliz noche. Gracias.